Estaba lloviendo cuando lo subieron al vagón. Llovía, pero nadie alzó la vista. No importaba. Algunos venían de campos de tránsito, otros de guetos ya liquidados. Y muchos, simplemente, no sabían a dónde iban. Solo sabían que la estación estaba repleta de soldados alemanes, perros ladrando, gritos secos y miradas de resignación. Cada quien con lo poco que había podido llevar. Muchos con nada. Solo la certeza muda de que algo muy oscuro les esperaba. Entre ellos estaba él. Llevaba anteojos redondos, una chaqueta raída y un silencio espeso en la garganta. Se llamaba Miklós Nyström. Era húngaro. Y médico. Tal vez fue eso lo que lo salvó. Cuando el tren llegó a su destino, la escena parecía salida de una pesadilla, focos de luz blanca apuntando al rostro, soldados gritando órdenes en idiomas mezclados, perros empujando a las multitudes. Las familias eran separadas en segundos. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Línea de la derecha. Línea de la izquierda. Algunos iban directo a las cámaras sin saberlo. Otros, a trabajos forzados. Miklós, en cambio, fue llevado a un lugar distinto. Un oficial revisó sus papeles. Lo miró con curiosidad. ¿Médico forense?, preguntó en alemán. Miklós asintió. Un gesto tan simple que decidiría su destino. Fue separado del resto. No supo si eso era bueno o malo. Solo sabía que seguía vivo. Por ahora. Días después, lo llevaron ante uno de los hombres más temidos del campo, el doctor Józef Mengele. El ángel de la muerte. Lo observó en silencio. Luego le dijo, te necesito. Necesito a alguien con tu experiencia. Miklós no entendía del todo. ¿Experiencia para qué? La respuesta no tardaría. Desde ese día, Miklós fue forzado a trabajar como asistente médico del propio Mengele. En el infierno de Auschwitz-Birkenau. Donde los gritos no se escuchaban porque el horror era cotidiano. Donde el humo de los crematorios tapaba el sol. Donde la muerte era rutina. Y donde, en medio de todo eso, él iba a encontrar una forma de resistir. No con armas. No con violencia. Sino con algo mucho más poderoso, la compasión. Miklós tenía un privilegio que pocos compartían, dormía bajo techo, comía raciones más abundantes y no estaba expuesto a las cámaras de gas. Pero el precio era altísimo. Cada día asistía a Mengele en sus atroces experimentos. Veía cómo se seleccionaban gemelos para pruebas inhumanas. Cómo se abrían cuerpos sin anestesia. Cómo se manipulaban huesos, órganos, incluso niños, como si fueran objetos. No podía hacer nada para detenerlo. Sabía que el más mínimo intento lo llevaría directo a la muerte. O peor aún, condenaría a su esposa e hija, también prisioneras en el campo. Y sin embargo, hizo algo. Algo que cambiaría el destino de cientos. Usando su posición, Miklós empezó a tomar pequeños riesgos. Minúsculos, casi invisibles. Pero letales para el sistema de horror en el que estaba atrapado. Cuando podía, diagnosticaba falsamente enfermedades para evitar que un prisionero fuera enviado a la cámara de gas. En otras ocasiones, escondía cuerpos para que los nazis no pudieran contarlos. Llegó incluso a fingir muertes para sacar a personas de las listas negras. Lo hacía todo en silencio. Cada decisión podía costarle la vida. Cada pequeño acto de humanidad, un paso más cerca del abismo. Pero no se detuvo. Con el tiempo, su reputación creció entre los prisioneros. Muchos lo conocían como el médico que no te dejaba morir. Nunca pidió nada a cambio. Solo una cosa, no digan mi nombre. No me miren demasiado. Solo sigan vivos. Una noche, lo llevaron al crematorio 4. Había habido un motín. Prisioneros del Sonderkommando, obligados a operar las cámaras de gas, se habían rebelado. Quemaron el edificio. Sabían que iban a morir,
Pero querían morir con dignidad. Miklos fue forzado a examinar los cuerpos tras la masacre. Cuando terminó, se le acercó un joven de unos 20 años, cubierto de cenizas. Le susurró, ¿vale la pena luchar, doctor? Miklos lo miró, con los ojos cargados de rabia, dolor y una ternura rota. Vale la pena vivir. Mientras puedas, vive. Esa frase quedó grabada. Para él y para quienes alcanzaban a oírla. No fue un héroe en el sentido clásico. Nunca levantó una bandera. Nunca lideró un levantamiento. Pero salvó a más de 200 personas en secreto. Y en un lugar donde la vida no valía nada, eso lo convirtió en un gigante. No todos los nazis eran como Mengele. Algunos soldados rasos veían lo que pasaba y se quedaban en silencio. Otros fingían no ver. Pero todos sabían. Y todos obedecían. En ese mundo al revés, la obediencia era más letal que las armas. La indiferencia, el combustible del genocidio. Auschwitz no era solo un campo. Era una maquinaria. Precisa. Fría. Matemática. Diseñada para aniquilar. Y sin embargo, ahí dentro, en medio del humo y los gritos, la esperanza seguía viva en gestos mínimos. Un pedazo de pan compartido. Una palabra dicha en voz baja. Una mirada que decía aguanta un poco más. Y en el caso de Miklos, una aguja escondida. Un bisturí usado con propósito. Un informe falsificado. Después de la liberación del campo, Miklos testificó. Contó lo que había visto. Nadie podía imaginarlo. Algunos incluso dudaban. Eso no puede haber pasado, decían. Pero sí pasó. Todo. Cada experimento. Cada asesinato. Cada cuerpo. Lo más cruel era que no se trataba de un arranque de locura. Era sistemático. Planeado. Legal, incluso, bajo las leyes del Reich. Y eso es lo más aterrador. Porque nos recuerda que el mal no siempre grita. A veces susurra. Se disfraza de orden, de deber, de ciencia. A veces, incluso, de progreso. Miklos escribió sus memorias. No para hacerse famoso. No para justificarse. Sino para dejar constancia. Para que nadie pudiera decir no sabíamos. Para que el mundo recordara. Porque lo que vivió no fue un accidente de la historia. Fue el resultado de años de odio sembrado con cuidado. De discursos que deshumanizaban. De ideologías que clasificaban a unos como superiores y a otros como desechables. Y cuando esas ideas se vuelven leyes, todo lo impensable se vuelve posible. Auschwitz fue el final del camino. Pero el camino empezó mucho antes. En las palabras. En los silencios. En la indiferencia. Por eso la historia de Miklos no es solo un testimonio. Es un espejo. Nos muestra de que somos capaces. Para bien y para mal. Él no se consideraba un héroe. Solo un hombre que hizo lo que pudo. Pero quizás, eso es exactamente lo que hace a alguien un héroe. No las medallas. No los discursos. Sino las decisiones que tomamos cuando nadie más está mirando. Cuando hacer lo correcto duele. Cuando elegir la compasión significa arriesgarlo todo. Hoy, su historia sigue viva. No en los libros de texto. No en monumentos. Sino en cada vida que ayudó a salvar. En cada testimonio que recogió. En cada recuerdo que se niega a morir. Porque mientras lo recordemos, mientras contemos su historia, el horror no gana. La memoria resiste. Y eso, en tiempos como estos, importa más que nunca.